Continuamos en el programa de la noche con este intenso debate, una fuerte polémica en las redes sociales ante la pregunta que hemos planteado el día de hoy, la opinión de todos nuestros televidentes frente a este aumento salarial. Cerca de 28 millones de pesos ganarán desde ahora los congresistas en Colombia, $9.500. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio del salario de los congresistas en los denominados países desarrollados equivale al 2.4 veces el ingreso promedio de la población. Sin embargo, en Colombia, el sueldo de un legislador es, escuchen muy bien, 17.3 veces mayor al promedio nacional. Un dato poco alentador para muchos en un país donde hay más de 13 millones de personas pobres, según lo ha dicho el DANE en su último informe. Año tras año, el aumento salarial de los congresistas en Colombia comparado con el salario mínimo es tema de debate nacional. El inconformismo de la clase obrera es evidente teniendo en cuenta que quienes legislan ganan el equivalente a 40 salarios mínimos mensuales, lo que representa uno de los sueldos más grandes de Latinoamérica para un congresista. El que lidera este ranking es Chile. Allí cada congresista gana al mes un salario de $30.600, que equivale a 81 salarios mínimos de ese país. Le sigue Brasil, donde cada legislador gana cerca de $15.000, gana el equivalente a 50 salarios mínimos. Luego Colombia con 40 salarios mínimos por cada congresista. Y Perú, donde el congresista devenga 39 salarios mínimos. También hay países como Bolivia, donde un congresista gana 12 salarios mínimos de ese país, y Venezuela, donde un asambleísta gana lo que representa la suma de 9 salarios mínimos. En el viejo continente, España tiene el salario más elevado para un congresista, que representa 8 salarios mínimos, mientras que en Suecia un legislador devenga lo que 4 trabajadores se ganan con un salario mínimo. También hay casos como Suiza, donde la política es una actividad sin ánimo de lucro y senadores, diputados, parlamentarios cantonales trabajan en sus profesiones y oficios y ejercen la política medio tiempo sin recibir salario. Vamos directamente a la ciudad de Medellín con Paola Holguín, senadora del Partido Centro Democrático. ¿Usted cree, senadora, que de acuerdo con la experiencia que usted ha tenido en esta primera experiencia como congresista, quienes están en el Parlamento colombiano, quienes están en el Senado colombiano, en la Cámara de Representantes, ¿ustedes realmente creen que llegan por entregarle un servicio a la patria o prima más el interés de enriquecerse, por lo menos de acceder a estas grandes sumas de dinero? Yo no puedo calificar a mis compañeros en el Congreso. Cada uno tendrá que hacer su examen de conciencia. Pero hay una cosa clara, nosotros somos servidores públicos, nuestra obligación es servir a la gente. Ahora señalaba el doctor Yepes, se hizo la reforma para que tuviésemos un salario mejor y evitar la corrupción. Pues si ese era el fin, parece que no sirvió, porque la mermelada sigue ahí. Entonces uno se da cuenta que incrementar el salario no trajo lo que debería traer, y es que se supone que entonces eso generaría mayor transparencia, que no recibirían dineros por ahí, que se acabarían los auxilios parlamentarios, que finalmente lo que pasa es que les terminan cambiando de nombre, pero continúan vigentes. Entonces yo lo que llamaría es a un examen serio de cada uno de nosotros como congresistas. Mire, cada colombiano cuando va a las urnas a votar por nosotros está haciendo un voto de confianza, donde no solo nos está depositando su futuro, sino el de su familia. Nosotros todos los días deberíamos pensar en eso, tener la capacidad de mirar la ciudadanía a los ojos cuando acaba nuestro periodo y recordar, nosotros tenemos fecha de vencimiento, pero vamos a ser ciudadanos hasta el día, hasta el último de nuestros días, pensando en eso, pensando en la ética pública, pensando en lo que representa ser servidor público, servir a la gente. Deberíamos asumir el compromiso en el Congreso. Representante Angélica Lozano, uno se pregunta en este momento si estos incrementos no terminan inclinando la balanza más hacia el lado de buscar un gran salario, ¿sí?, haciendo política, y no lo que pasa en países, por ejemplo, como Suiza, donde la mayoría de legisladores, concejales, congresistas, la mitad del tiempo ejerce su profesión y la otra mitad del tiempo sencillamente entregan ese servicio a la política completamente gratis y no cobran salario.
En Colombia esto ya funcionó. En Colombia recuerdo, por ejemplo, el Consejo de Bogotá, pero así funcionaba en todo el país, era ad honorem, era sin sueldo. Se trabajaba de día en actividades particulares y de noche había sesiones. Eso que suena tan bonito no lo es, porque motivaba que participaran en política únicamente la gente más pudiente, los ricos que vivían de negocios particulares, que además buscaban influir de esos espacios de decisiones públicas, por ejemplo, de regulación, influir y tomar decisiones en beneficio particular, por supuesto sin generalizar, porque también todo el valor cívico de la representación y de la responsabilidad social estuvo ahí. Pero esa fórmula Colombia ya la intentó. Lo razonable, nuestro trabajo es 7x24, en el Congreso se trabaja más de lo que la gente cree. Si no se hubiera hundido el proyecto de transparencia, la gente lo podría ver, medir, evaluar, comparar, decir, ve, yo no sabía. La gente no sabe que Yepes, que está en este programa controvirtiendo con nosotros, es el primero que llega al Capitolio. La gente no lo sabe, porque en ningún lado está quién va, quién no va, quién se vuela. A mí me consta, él llega primero. Entonces necesitamos una evolución, rendición de cuentas, y es la actitud. Nosotros no somos los doctores elevados importantísimos, nosotros somos servidores públicos, lo dijo Paola, nos delegaron allá por voto y tenemos que acercarnos a la gente, y eso implica rendir cuentas, disminuir, quitar privilegios y ganar un salario, porque esto es un trabajo, dedicación, pero un salario razonable. Es injusto en nuestro país desigual, porque esas cifras, por ejemplo, en Dinamarca o Suecia, la diferencia con el ciudadano raso o con el salario mínimo es de 2 o 4 o 5 veces, porque los salarios mínimos allá son, como debería ser, alto, justo, para remunerar al ciudadano común, y el servicio público no es una cosa elevada, sino un trabajo como cualquier otro. Representante Arturo Yepes, ¿usted qué opinión tiene frente a este punto que le plantea la senadora Paola Holguín? De acuerdo pues, con la experiencia que usted ha tenido en el Congreso, ¿usted siente que en el Poder Legislativo en Colombia los senadores y representantes a la Cámara realmente buscan ejercer un trabajo social, un servicio público, o cree usted que prima más ese interés de enriquecerse, por ejemplo, un salario que envidiaría a cualquier gerente de cualquier empresa, un salario de 28 millones de pesos? Lo primero es decir que el salario de los congresistas en muy escasas situaciones sirve para retribuir lo que se gastaron en campaña. Habrá personas, naturalmente, cuyo voto depende fundamentalmente de la opinión. Creo la doctora Angélica, por ejemplo, toda la lista del Centro Democrático, el senador Robledo, que salen elegidos con una inversión muy pequeña. Pero que un congresista aspire al Congreso para ganarse 28 millones, tengan la seguridad que se gastan la inmensa mayoría, mucho más de lo que van a recibir en los 4 años. De manera que esa no es la razón. Hay otras razones, unas buenas, otras espurias, porque el Congreso es el reflejo del país. Allá hay de todo, gente buena, gente menos buena, gente regular y gente mala, francamente mala. Pero lo que tengo que recordarle a la senadora es que la Constitución se hace es para proteger a las minorías. Ese salario se fija no tanto para los miembros del partido de la U, o para el Partido Liberal, o para los conservadores que compartimos las ideas del presidente, sino precisamente para la oposición, para esos más de 60 representantes a la Cámara que nunca han visto un pote de mermelada, o para esos más de 30 senadores que están completamente por fuera del gobierno, pero necesitan un recurso para poder sostener sus filosofías y evitar que Colombia se convierta en una tiranía donde haya un solo partido que domine. Mientras menos recursos se pongan al alcance de las minorías políticas, más difícil será preservar la democracia. Y yo reitero, lo que estoy es 100% de acuerdo, no con el nuevo proyecto que anuncia, sino con el anterior. Y obviamente que estoy presto a firmárselo, de Angélica Lozano, para que rindamos cuentas. Es que uno no tiene por qué gastarse la plata que no es de uno y después hacerse el loco. Hay que rendir lo que usted cuentas. dice es que rendir cuentas, pero que se sigan manteniendo esos 28 milloncitos de pesos. Los 28 no, los 6 y medio. Pero sí, bueno, en general, porque los 28, otros con los otros son para invertirlos en otras cosas que no tienen que ver con uno, que tienen que ver con dictar conferencias, con pagarle viáticos a concejales, con ayudarle a las organizaciones de la sociedad civil,
Todo eso que se hacía en otra época, multiplicado por 1000 con los auxilios parlamentarios, que ya no existen, porque entre otras cosas tengo que recordarle a los televidentes eso también. En los países donde el salario de los congresistas es bajo, el congresista tiene ordenación de gasto. El congresista puede incluir en el presupuesto recursos en favor de sus comunidades. En Colombia no se puede. Brevemente, congresista, porque tengo que irme a comercial. Entonces, ¿por qué en otros países ganan poco y los congresos funcionan inclusive mejor que en Colombia? Pues porque lamentablemente Colombia es Cundinamarca y no Dinamarca. No, pero le hablo de Sudamérica, por ejemplo. No de Dinamarca ni de En Suiza, por ejemplo, Sudamérica, Argentina. el nivel está más o menos igual. Yo repito, si el sueldo real de un congresista, si rinde cuentas, son solo 10 salarios mínimos, es decir, 6,5 millones de pesos, estamos dentro del margen de los más bajitos. Lo que pasa es que aquí no se rinden cuentas y hay algunos, yo repito, estoy seguro que no son la mayoría, que desvían el recurso. Pero la inmensa mayoría de la gente, como lo dijo aquí la propia Angélica, se gastan ese recurso sin haber sabido que hay una sentencia de la Corte, la número 35771 de 2011, que regula los gastos de representación, que finalmente hacen que todo lo que ella gasta termine siendo clasificado como gastos de representación. Representante, voy a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Hasta ahora les estamos preguntando qué opinan de ese incremento salarial que decretó el gobierno colombiano al salario de los congresistas. Opinen a través de las cuentas de Twitter. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a través de las cuentas de redes sociales del programa La Noche. Gabriel Pérez dice lo siguiente: es un total descaro, es una desgracia, mientras hay tanta miseria en nuestro país, que den ejemplo. Julián dice lo siguiente: es el adecuado, ellos velan por nuestros derechos en Colombia, el esfuerzo vale. Uno más, le damos el de Carmentea: ese aumento es injustamente proporcional al del trabajador raso, es verdaderamente inmoral. ¿Ley habilitante? Preguntas de nuestros televidentes. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.